Bien, comenzamos, chicos. Vamos a ver el test que corresponde a la clase de neurología. Siguiente, por favor. La primera pregunta es una pregunta bastante fácil, bastante sencilla. Lo hemos visto ayer en varias preguntas. Dice, la causa más frecuente de demencia progresiva es una era enfermedad de Alzheimer, infartos cerebrales múltiples, alcohol, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12. Las 5 causan enfermedad demencial progresiva. Siguiente. Esto es parecido a la de yeso metido en la lámina de otro texto. Igual sigue siendo Alzheimer la primera causa de enfermedad demencial, seguido de la parte vascular, que es infarto cerebral múltiple, y seguido de el alcoholismo. Luego siguen enfermedades metabólicas como deficiencia de vitamina B12. Acuérdense que la parte de deficiencia de vitamina B12 la vamos a encontrar mayormente en adultos, y mayormente en adultos que no tienen acceso, que son pues CAT C, CAT D, que no le dan de comer, que no comen bien, que le dan pues su lechecita, y con lechita suficiente para nutrir al abuelito, y no le dan nada de vitaminas. Tenemos neoplasias, hematoma subdural crónico, hidrocefalias, enfermedades degenerativas como vemos ahí, ¿no? Parkinson, Pick, Huntington, etc. Y algunas infecciones que nos pueden dar demencia, obviamente si no la vamos a manejar. El Creutzfeldt-Jakob, que hemos visto ayer, que es enfermedad por priones, que da una demencia rápidamente progresiva, en el caso de la demencia, enfermedad clásica, sífilis, que ocurre también en el transcurso de la enfermedad, y VIH también sin tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Faltó los lapsos. ¿Ah? No, de que sí, doctor, lo siento. ¿Cuál de las siguientes áreas no evalúa el Mini-Mental Test? Tenemos ayer 5 áreas que está evaluando, que estaba la memoria, el espacio, escritura. Siguiente. Entonces, el Mini-Mental va a actuar a 5 niveles. La memoria, la orientación temporoespacial, el lenguaje, la escritura, la lectura y el cálculo. Se puede hacer también la praxis videoespacial e ideomotora, también nos va a ayudar a evaluar estas áreas. Dijimos que 30 puntos es lo máximo que da este examen, y normal de 27 hacia adelante, y comienza a haber deterioro cognitivo con 27 hacia abajo, y demencia por debajo de los 24 puntos. Aplicable solamente a personas que puedan hacer esas cosas. Gente que sepa escribir, gente que sepa calcular. Si alguien no sabe escribir, obviamente no va a hacerlo bien, no significa que tenga demencia, sino todo dependiendo de la persona con que vamos a trabajar. Siguiente. Entonces, me va a evaluar entonces la memoria, orientación temporoespacial, escritura, el cálculo y no el equilibrio. 2 letras D. Siguiente, por favor. La migraña es muy común en personas adultas y muchas veces se presenta con signos neurológicos, entre los que se encuentra excepto. Entonces, vamos a ver. Hay veces que encontramos gente con migraña, y puede haber migraña incluso con personas que tengan hasta una pseudohemiparesia. O sea, hay bastantes signos neurológicos que pueden presentarse en migraña. Entonces acá tenemos 5 alternativas: diplopia, disfasia, parestesias, debilidad y convulsiones. ¿Cuál creen ustedes que no se presenta en migraña? A ver, Guaral, ¿cuál no se presenta en migraña? Chancay, Cayetano. A ver, Guaral dice convulsiones, Cayetano acá dice Ángel, convulsiones. Y Chancay, que ayer todo decía D, ahora sí cambio de letra, convulsiones. Siguiente. Entonces la migraña con aura o la clásica puede tener alteraciones visuales,
puede ver estrellitas, puede no ver ciertas zonas en forma homónima. Escotomas en expansión con un margen centellante, como los que van brillando. Parestesias unilaterales o entumecimiento que afectan manos, pies o región perioral de la cara. Cuando viene el paciente que viene con su dolor de cabeza y siente que media cara no la siente y que viene corriendo básicamente porque piensa que tiene un ACV o tiene un derrame, eso es bastante frecuente. Debilidad unilateral, generalmente cuando hay una pseudohemiparesia es unilateral. Disfasia u otra alteración del lenguaje. ¿Okay? Si es mujer, difícil evaluar esa parte, pero haremos el intento. Algunas veces pueden tener vértigo, disartria, tinnitus, pérdida de la audición, diplopia, debilidad bilateral. Eso es interesante porque no es muy frecuente, pero puede aparecer ataxia, parestesias y disminución del nivel de conciencia. Sin embargo, bien difícil que convulsione. Siguiente. Una migraña sin aura tiene que cumplir ciertos criterios, como dice ahí, 5 episodios cumpliendo lo siguiente. Que dure de 2 a 72 horas sin tratamiento o tratada sin éxito. Acuérdense ustedes que cuando alguien tiene migraña, empezada la migraña es más difícil de tratarla. La gente que tiene migraña con aura y comienza a ver las lucecitas, ahí tiene que tomar su pastilla, porque si no, no va a hacer efecto. Tiene que aguantarse la migraña. Tiene que dar 2 de los siguientes datos, que sea unilateral, que sea pulsátil, pero puede ser no pulsátil, moderada, severa, que interfiere básicamente, la migraña interfiere con la actividad diaria de la persona, no puede trabajar o no puede hacer sus cosas en la casa, agravada por el movimiento al caminar o subir escaleras, que es diferente a un dolor de cabeza por un tumor que es constante, como visto ayer, y que tenga pues náuseas, vómitos, o que tenga fotofobia o sonofobia, y que obviamente el dolor no sea por otra enfermedad. Es una migraña, sin aura. La anterior, por favor, un ratito. Y la que tiene su aura, básicamente son parte visual, en los escotomas, lucecitas o estrellitas, o algunas veces los pacientes dicen pues que escuchan algo, que tienen un zumbido medio raro, o hay algo que siempre le van a avisar que viene la migraña. Siguiente. Siguiente, por favor. Pues acá está la migraña con aura, ya se ha visto ahí, que tenga uno o más síntomas focales neurológicos transitorios antes u durante la cefalea. Sobre todo eso, como alguien puede decir, parece un TIA, algo similar, pero justamente está asociada a esta migraña. El aura puede durar hasta 1 hora, y la cefalea sigue esta hora por 1 hora, en la siguiente hora de la prestación del aura, y el dolor no es por otra enfermedad. Siguiente. Entonces, convulsiones difíciles de presentarse en migraña. Siguiente. Los tumores cerebrales más frecuentes en el adulto son. Siguiente. Ya tienen 0,4 hasta ahora. Otra pregunta. Muy raro en niños son más difíciles la metástasis. Y habíamos dicho ayer que alguien que sube o que le gusta ir a cerebro es pulmón, ¿no? Seguido de mama. Y el que le gusta irse primero a cerebro es melanoma. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. El grupo más numeroso de tumores primarios del sistema nervioso central son los astroblastomas, oligodendrogliomas, oligoastrocitomas, ependimoma y astrocitoma. Ayer había en Chancay uno de esos casos, ¿se acuerdan? Siguiente. Uno de Alonso estaba ahí. Los que son más frecuentes, en teoría, son los astrocitomas. Y ahí tenemos todos los tumores, los astrocitomas, toda la variante que tienen, de bajo grado, el anaplásico, los glioblastomas, son astrocitomas difusos.
Tenemos tumores oligodendrogliales, el oligodendroglioma, gliomas mixtos, oligoastrocitoma, los ependimarios, el ependimoma, y los tumores gliales de origen incierto, un astroblastoma, etc. Entonces, los tumores, el más frecuente en el adulto son las metástasis. De los tumores primarios, los astrocitomas. De los intracraneales extraparenquimales, los meningiomas. Siguiente. Astrocitomas. Muy bien. Siguiente, por favor. A ver. Una paciente mujer con fibrilación auricular está en anticoagulación con warfarina 5 miligramos por día. Acude a la emergencia por presentar HDA y le encuentran un INR en 10. ¿Okay? Un poquito alto. ¿Cuál de las siguientes sustancias utilizaría para contrarrestar los efectos de la warfarina? Tenemos plaquetas, tenemos paquete globular, plasma fresco congelado, plasma, sangre total. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Bueno, suspendemos warfarina, muy bien. Vitamina K, pero no está la vitamina K ahí. Siguiente, por favor. El cuadro muy similar de ayer. La warfarina usamos vitamina K, si no hay plasma fresco congelado. Pues nos va a servir para bloquear efectos de la warfarina. Y ayer ya habíamos revisado un poco lo que era el paracetamol, que es el acetaminofén, con N-acetilcisteína, la benzodiazepina. Los que más preguntan son acetaminofén, preguntan más benzodiazepina, ceflumazenil, preguntan más dónde están los opioides, naloxona, heparina, protamina, y el metanol. En teoría el metanol tiene como tratamiento el fomepizol. Y si no hay eso, ¿qué le damos? Etanol. Sacan de su stock y pone todo por la ciencia. Siguiente, por favor. Entonces el más indicado acá es plasma fresco congelado. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes características no está incluida en el diagnóstico obligatorio de muerte encefálica? Esta pregunta es un poquito demasiado específica porque todo se va a utilizar para hacer muerte encefálica. ¿Okay? Todo se va a utilizar. Pero cuando hablan así estrictamente en el diagnóstico obligatorio, ahí cambia la cosa. Porque yo veo que hay un coma reactivo, veo que hay ausencia de reflejos troncoencefálicos, que esté en apnea, ausencia de respuesta cardíaca a la atropina, y un electroencefalograma que no tenga actividad, teóricamente. Pero veamos, siguiente. Entonces, la exploración neurológica nos va a hacer encontrar coma reactivo, que no haya respuesta motora, respuesta vegetativa, que no haya respuesta de nada. Le estimulamos los pares craneales, hacemos todo y no hay nada de reacción. Y no hay ni deceleración ni decorticación. Entonces es un Glasgow de 3. Que ausencia de reflejos troncoencefálicos. Y también que no haya respuesta cardíaca a la infusión de atropina. O sea, ya con la atropina no va a haber taquicardia. No funciona. Ya no hay respuesta. Una apnea demostrado con un test de apnea. Entonces, lo que a veces se ha hecho, yo he visto hacer un par de veces, pacientes de ventilador mecánico, se le saca el ventilador y se comienza a ver cuánto sube el PCO2. No se echan al paciente. Es para ver si se incrementa el PCO2. Para esto, el paciente tiene que estar obviamente hemodinámicamente estabilizado. Okay. Y no está bajo ningún tipo de depresores. Cuando uno dice hemodinámicamente estabilizado, no significa hemodinámicamente estable. Implica que estamos manejando bien la frecuencia cardíaca, la respiratoria, su presión arterial y la temperatura. Todos esos 4 parámetros están estables. ¿Okay? El paciente no está estable, está estabilizado el paciente.
Es lo mismo pero diferente. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en esta pregunta, vamos a ver que ya hemos visto la parte clínica. Luego se repite la exploración a las 6 horas en lesiones destructivas y a las 24 horas en caso de encefalopatía anóxica. Entonces, si alguien tiene pues un accidente, le chancaron la cabeza, el cerebro se expuso el cerebro o tiene un TEC muy severo, la evaluación tiene que ser cada 6 horas para poder terminar. Pues si el paciente pues, le pusieron insulina, ¿ok? Y el paciente lo dejaron ahí sin comer un par de días, puede estar en estado vegetativo, y hay que chequear pues cada 24 horas si está en estado vegetativo o está en coma, por ejemplo. Las pruebas instrumentales no se consideran obligatorias, salvo ciertas situaciones que pueden ser complejas. ¿Ok? Entonces, usualmente el diagnóstico de coma se basa en la evaluación clínica del paciente, la evaluación neurológica del paciente. Si yo digo parece, no parece, creo que sí, creo que no, ahí ya voy a las pruebas auxiliares. Entonces, ahí ya puedo utilizar, por ejemplo, un electroencefalograma, potenciales evocados, para poder ver eso. Porque si alguien me dice, ¿se puede usar un electroencefalograma para ver coma o muerte cerebral? Sí, yo puedo usarlo. Pero si yo examino para ver si este paciente está en muerte encefálica o no, le hago todos reflejos y no encuentro nada, es suficiente para poder determinar muerte encefálica. Siguiente. Entonces, el electroencefalograma no es obligatorio en muerte encefálica, salvo que la evaluación neurológica no sea adecuada, ¿no? O quien esté evaluando neurológicamente al paciente no sepa evaluar bien o esté dudando de su diagnóstico. No es tan fácil decir, pues, tiene sarampión, aquí hay muerte encefálica, porque es un diagnóstico que puede conllevar a la parte médico-legal. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes, pregunta 8, cuál de los siguientes hallazgos en una evaluación clínica le harían dudar del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré? Y dice acá, hipotensión ortostática, compromiso esfinteriano, taquicardia, escaso, compromiso sensitivo, tetraparesia flácida. A ver, ¿quién de Cayetano quiere hablar? ¿Quién de Chancay y quién de Guaral? A ver, ¿qué marcarían acá? En Guillain-Barré, ¿qué cosa es lo que ocurre? Es una radículo, patía, minimizante, ascendente. Perfecto. ¿Qué afecta? Motor. Perfecto. De abajo hacia arriba. ¿Qué más afecta? ¿Puede afectar parte sensitiva? Sí. Sí, no es lo que predomina, pero sí puede afectar. O sea, en menor grado puede afectar, sí. ¿Qué más? Autonómico también va a afectar, perfecto. Y la parte de los esfínteres, en teoría, Guillain-Barré no afecta a los esfínteres. O sea, puede hacer pipí y popó. Siguiente, por favor. Cuando alguien tiene Guillain-Barré, lo clásico es que les dicen que el paciente está bien y ya no puede subir las escaleras porque no jala, no puede, se cansa, o sea, ya no hay fuerza. Y después ya no hay fuerza para poder peinarse o afeitarse o hacerse algo en la cara. ¿Okay? Entonces, doctor, la gente que se peina no me peino, la gente que se maquilla, las mujeres no me puedo maquillar, no me puedo afeitar, o sea, no pueden levantar el brazo, ahí perdí la fuerza. Y va usualmente de abajo hacia arriba, es lo más clásico. Existe variantes de arriba hacia abajo, que es el famoso Miller-Fisher, que se puede confundir también con botulismo. El botulismo también va de arriba hacia abajo en forma descendente. En Guillain-Barré, la mayoría de veces que uno ve un paciente, pregunta si ha estado resfriado o alguna infección respiratoria o con diarreas. Ambas siempre están asociados a un disparador, o son los disparadores de esta enfermedad. De los virus están los del grupo herpes, citomegalovirus y Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus, ¿qué virus herpes es? Hay 8. ¿Eh? ¿Cuál es el 1? El herpes 1. Muy bien. ¿Cuál es el 2?
El herpes 2. Muy bien. ¿Cuál es el 3? Herpes varicela zoster. Muy bien. 4. Epstein-Barr virus. 5. Citomegalovirus. 6. 6 es 6, no tiene nombre. 7. 7, no tiene nombre. Y 8. Sarcoma de Kaposi. Perfecto. De las bacterias que están asociadas o antecedentes Campylobacter. Campylobacter jejuni es una de las bacterias que siempre tiene asociado. ¿Y hay una característica de la diarrea de Campylobacter? Puede ser sanguinolenta. Exactamente. Es una diarrea disentérica. ¿Qué se asocia a algo? A las aves. Okay. También se ha asociado a procedimientos quirúrgicos, linfomas, a lupus, a muchas enfermedades, pero lo clásico es siempre encontrar, como dice ahí, hasta 2/3 de los casos, alguna infección gastrointestinal o una infección respiratoria. Siguiente. Obviamente va a ser ascendente y el paciente va a estar con tetraparesia flácida. Entonces el paciente va a estar totalmente sin fuerza, todo desparramado el pobre paciente, y no puede y no tiene fuerza. ¿Okay? Y no suele haber afectación esfinteriana. Se empieza siempre usualmente de abajo hacia arriba, y la otra es que esto es simétrico. Cuando tengo un paciente con Guillain-Barré y les diga, doctor, yo hace una semana, no, los pies me dolían, cansancio, hace 2 días ya no puedo usar esto, desde ayer me siento y no puedo pararme. Ustedes se asustan, lo ponen en observación y lo chequean. Pero si le dice, doctor, yo ayer estaba bien, en la mañana no he podido mover los pies, hace un rato me agaché y no podía levantarme, el señor va a entrar ventilador mecánico en las siguientes horas. O sea, el avance de la enfermedad tiene que hacer que ustedes se muevan rapidito. Si alguien que viene todo tranquilo, que tiene varios días de enfermedad, es un Guillain-Barré, me puedo quedar tranquilito. Pero si alguien me dice, hace 4, 5, 6, 7 horas, yo caminaba y ya no estoy caminando, el señor va a entrar a ventilación mecánica en la noche. O sea, eso tiene que moverse rápido, y hemos visto acá muchos casos. Y obviamente, con el manejo rápido, hemos evitado muchas cosas malas, por suerte. ¿Puede haber paresia facial bilateral? Sí, en la mitad de los casos. ¿Sí? Si ustedes vieron ayer cuando había compromiso troncal, uno de los pares que siempre se compromete es el tercer par craneal. Mayormente cuando hay alguna paresias más pares craneales. El otro par que se va a comprometer es el facial. Entonces también es otro que vamos a tener acá metidos. Puede haber nivel sensitivo al inicio del cuadro, pero como se mencionó y como ustedes mismos lo han dicho, no es un déficit sensorial marcado. ¿Sí? Así se siente. Y puede haber, como también mencionaron sus compañeros, síntomas autonómicos, taquicardia, hipotensión postural, hipertensión, síntomas vasomotores, puede haber. Siguiente. Entonces, el compromiso esfinteriano me haría dudar que no, eso no puede ser un Guillain-Barré, pero medio raro. Siguiente. La presencia de este síndrome miasteniforme obliga a tomar una radiografía de tórax, pues está asociado al cáncer de pulmón como síndrome paraneoplásico. Eso es un Lambert-Eaton. Siguiente. Lo hemos visto ayer, asociado o aparece básicamente este síndrome miasténico como un síndrome paraneoplásico. Muy bien. Entonces, ¿cómo era esto? Miastenia gravis, tosis. Y Eaton Lambert, cáncer de pulmón y botulismo, conservas mal enlatadas. ¿No? Sí. O latas mal conservadas, o mal enlatadas, o lo que quieran. Siguiente. El Lambert-Eaton. Perfecto. Siguiente. Un paciente varón de 54 años acude porque tiene dolor facial. El dolor facial es compatible con una neuralgia del trigémino. La primera indicación de tratamiento es, y tenemos los 5, amitriptilina, carbamazepina, salud cirugía, salud baclofeno, salud fenitoína. ¿Cuál de estos
podríamos utilizarlo. Carbamazepina, uno, otro. Gabapentina, no está. No, no está. No hay gabapentina. Oxcarbazepina, que ahora está de moda. Muy bueno. Siguiente, por favor. Uy, está más chiquito esa cosa. Ya. Entonces, es un síndrome doloroso de la cara, usualmente unilateral, súbito, lancinante, que agarra pues las ramas del trigémino. Y es un dolor, quien los haya visto, es bastante fuerte. Y es un dolor en el cual el paciente está tranquilo, de repente viene como una punzada, como si fuese unos 10 dolores de muela juntos en la parte de la cara. El ojo se pone rojo, duele mucho y es tan fuerte que quiere tirarse un cabezazo porque es demasiado fuerte el dolor. Es lancinante y lo otro que es, como mencioné, súbito. No es que me duele poquito a poquito, no. Está tranquilo y ¡pah! Viene. De repente baja, como si fuese un cólico, un trazo que va y viene igualito, un tipo cólico pero en la cara. ¿Okay? Son de escasa duración, son recidivantes e incapacitan al paciente y lo llevan a conducta suicida porque duele mucho. No despierta al paciente, eso es una gran ventaja. Se duerme y no fastidia el nervio también, por suerte. ¿Okay? ¿Qué lo gatilla? Cualquier movimiento brusco de la cara. Se afeita, ¡pa! Comienza. Bosteza, ¡juá! Le duele. Alguien le da pues un pequeño cariño, le duele. Todo le duele en la cara. No puede masticar, no puede deglutir, no puede hablar. Mujer con neuralgia trigémino catastrófico, no puede hablar. Para la UCI. Entonces, cuando hablamos a veces de las neuralgias, hay neuralgias esenciales, neuralgias secundarias. Las esenciales afectan mayormente a mujeres de más de 40 años. Las secundarias, usualmente secundarias a cosas vasculares, a inflamaciones, a infecciones, como en esclerosis múltiple u otros tipos de enfermedades. Y el tratamiento inicial de esto es carbamazepina. ¿Okay? También se está usando o se usa gabapentina. Se puede usar oxcarbazepina. ¿Okay? En teoría, como uno siempre comienza a escalar, se puede utilizar. Se puede utilizar también fenitoína, también baclofeno, clonazepam, gabapentina o amitriptilina también. Pero de elección, en teoría es carbamazepina. También sirven el resto de medicación. Siguiente, por favor. Entonces, pregunta 10 es carbamazepina. Siguiente. El tremor que está ausente en reposo y presente en el mantenimiento de la postura es fisiológico exagerado, esencial, parkinsoniano, mesencefálico, cerebeloso. A ver, de estos deben conocer ustedes el parkinsoniano. Está pues hablando, o está moviendo yo. Y cuando reposa, ¿cómo sigue el parkinsoniano? Sí, no descansa. ¿Cómo es el esencial? Yo muevo la mano y en reposo se para. ¿Cómo sería el exagerado? El exagerado es el que agarra, se trata de ponerlo en una posición en la cual es neutra, no sin movimiento, pero todavía sigue temblando. Pero en el reposo se calma. Siguiente, vamos a ver todos los 5 tipos ahí. El exagerado está en el reposo, está ausente, pero cuando se mantiene en la postura, una postura cualquiera, está ahí presente este tipo de temblor. Es común en estados de ansiedad y aquellos trastornos metabólicos que conllevan una sobreactividad beta-adrenérgica, que tenga pues feocromocitoma, que tenga tirotoxicosis o cuadros de hipoglicemia. Entonces, si ustedes tienen a sus papás, sus abuelos que tengan tremor esencial, cuando se pone nervioso, pasa algo, ese tremor comienza a exagerarse. Por más que estén con medicación, los beta bloqueadores son muy buenos para bajar ese tipo de tremor. Se va media pastillita de propanolol si quieren. Una vez al día es suficiente. Una vez al día es suficiente, ese tremor esencial disminuye. Porque es una cosa media cíclica.
El adulto mayor agarra, los que tengan el temblor esencial, va a agarrar algo y se desespera porque está con el temblor y se pone más nervioso y eso empeora todavía. Entonces con la medicación va muy, muy bien. Okay. Siguiente. Entonces vemos acá el fisiológico exagerado, el tremor esencial, el parkinsoniano, el mesencefálico y el cerebeloso. Entonces, en reposo está el exagerado, no tiene nada. El esencial en reposo usualmente está normal, sin mucha cosa. El parkinsoniano sí se mueve. El mesencefálico también, cerebeloso no. En el postural todos se van a mover, están en una postura cualquiera, en el temblorcito. ¿Okay? Y al movimiento, usualmente el mesencefálico o de origen cerebeloso se mueven más. Entonces, por ejemplo, yo tengo un esencial que estoy moviendo algo y está temblando así, pero en el otro es un poquito más exagerado. ¿No? Es un temblorcito que usted ve que está temblando la mano, pero en los otros dos últimos es mucho más exagerado. Ya mandaremos un videito de los movimientos a Chancay y Guarani. Siguiente. Es un tremor fisiológico exagerado. Siguiente, por favor. Paciente, mujer de 45 años, acude por presentar movimiento involuntario sostenido que produce desviación del cuello. Lo que presenta la paciente se denomina mioclonía, disautonomía, distonía, clonus, un tic. Para Chancay es una distonía. ¿Alguien tiene alguna otra? Para Guaral también es una distonía. Y para Cayetano, otra distonía. Siguiente, por favor. La distonía son movimientos involuntarios sostenidos que se producen en ciertas zonas. Una de las más frecuentes o la que más afecta es la parte cervical. ¿Sí? Van a ver personas que están en esta posición y que no puede voltear el cuello. Hay otras que es mucho más rara, que es en la parte de la cintura lumbar, que la persona se tuerce. La contractura está en esta zona y está así. Entonces no puede enderezarse, obviamente no puede caminar y nada porque está todo desequilibrado. Durante el sueño, por suerte también, como todas las alteraciones neurológicas cesan con el sueño, con frecuencia consisten con temblor básicamente de tipo esencial. Entonces puede haber un poquito también de movimientos involuntarios sin querer de los brazos. Por más que quieran voltear el cuello o la cadera o la zona que están involucrados, difícil de hacerlo. Y hay un temblor distónico que aparece cuando el paciente intenta mover un segmento corporal en dirección opuesta a la fuerza de la distonía. Entonces el paciente tiene el cuello doblado y trata de moverlo, va a haber como una especie de un tic o movimientos constantes de esa zona. Siguiente. Y hay distonías focales en una sola parte del cuerpo. La tortícolis cervical es la más frecuente en este grupo, pero puede afectar en teoría cualquier parte realmente. En la cara, en la parte oromandibular y blefaroespasmo, que se llama el síndrome de Meig, es una distonía ejemplar de la parte de distonías segmentarias. La multifocal, que hay dos regiones no contiguas, imagínense que es el cuello y la zona lumbar, acá. Que existen personas que hacen eso. Hemidistonía en los ángulos basales contralaterales y las generalizadas, que realmente por distonía crural, segmentaria, todas partes del cuerpo, ya no voy a hacer ejemplos. Usualmente las generalizadas son hereditarias o pueden ser hereditarias y debutan siempre tempranamente. Es la única diferencia con todo el resto. El resto sí es en la edad adulta, las generalizadas sí, mayormente son en edades más tempranitas. Siguiente. Esto es una distonía. Siguiente. Un paciente de 32 años con movimiento involuntario de la mano izquierda, sin pérdida de la conciencia, se le cataloga como una crisis parcial. Perdón. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se podría brindar al paciente?
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, etosuximida, gabapentina. Siguiente, por favor. Entonces hay crisis parciales que pueden ser simples, complejas o con generalización secundaria. Las generalizadas son las ausencias. Hay un profesor que ustedes no, creo que ya sí lo conocen, tiene ausencias. Tónico-clónicas, tónicas, atónicas, mioclónicas. Y las neonatales no están clasificadas y estamos infantiles. En el cual la persona está hablando y de repente se queda cual estatua. Puede hacer un movimiento de la cara. Entonces, y de repente ¡pum!, se despierta y sigue hablando. ¿No se dan cuenta qué profesor hace eso? Ya. Siguiente. Las parciales son aquellas que obviamente tienen una área definida en la parte cerebral y puede ser simple o alteradas complejas, ¿no? Pero va a depender qué parte va a mover, depende de qué zona está alterada. O sea, no hay un movimiento específico, pues un brazo, una pierna, una mano. Las crisis parciales complejas se originan en el bulbo, en la parte temporal y en la frontal en menor proporción. ¿Okay? Entonces, usualmente cuando les pregunten, pues, las crisis parciales complejas mayormente son temporales. Siguiente. Como una crisis es temporal, poquito tiempo, en el bulbo temporal. Bueno, más fácil. Las parciales simples pueden producir síntomas de todo tipo, motores, sensitivos, puede estar sudando el paciente. La idea es que algo se va a alterar. Aparte visual, destellos, soniditos medio raros, olores. Hay gente que está tranquila cuando de repente comienza a decir, huele a quemado. Siente el olor a quemado y en teoría es una especie de convulsión. ¿Okay? O miedo, despersonalizaciones. Y a uno dice pues que también el déjà vu es una crisis parcial simple. Todos convulsionamos. Todos tenemos déjà vus. Puede comenzar en la parte motora en áreas muy pequeñas y se va extendiendo poco a poco hasta zonas mucho más grandes. Puede haber debilidad del área afectada, eso es lo que se llama la parálisis de TOT. ¿Okay? La zona que estamos ahí, está comprometida, de repente ¡pac!, se queda débil, muevo el brazo, de repente ya no lo muevo, es la parálisis de TOT, después ya se recupera. Y las crisis parciales complejas, es el paciente, cuando se habla de complejo, es que el paciente pierde el contacto con el mundo. No se acuerda, pierde la conciencia y luego entra en posictal. ¿Sí? Siguiente. La idea de dar un tratamiento antiepiléptico es que no vuelva a presentar otra convulsión. Y va a depender de la etiología. Que si alguien viene, por ejemplo, y convulsionó, se hace una tomografía, en la tomografía hay cisticercos, varios, lo más probable es que el paciente vuelva a convulsionar. Ahí alguien puede decir, sí le coloco anticonvulsivante. Si alguien viene, por ejemplo, y tiene un ACV isquémico, normalmente no convulsiona, no le pasa nada. Los hemorrágicos que convulsionan de entrada le colocan anticonvulsivantes. Entonces, si alguien tiene una lesión de masa, lo más probable es que sí le coloquemos la profilaxis. La edad de las convulsiones del tratamiento mayor de 18 años y mayor de 60 años, porque en teoría a estas edades tenemos una masa o una lesión que está haciendo la convulsión. El tipo de crisis, las parciales recurren más que las generalizadas, y en el electroencefalograma mayor riesgo se aparecen descargas punta onda en el primer electroencefalograma realizado. Eso implica que tenemos un foco que está despierto. Siguiente, por favor.
los resultados del examen? Para que chismoseen las preguntas. A ver, se puede usar, por ejemplo, fenobarbital, podemos usar fenitoína, podemos usar carbamazepina. ¿Okay? Si ustedes ven ahí, por ejemplo, fenobarbital dice crisis parciales y tónico-clónico generalizadas. La fenitoína, crisis parciales, tónico-clónicas y estatus epiléptico, se puede usar en ambas. Carbamazepina, parciales y tónico-clónicas. Entonces, las tres se podrían utilizar. Algo que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos anticonvulsivantes es que los anticonvulsivantes pueden hacer DRES, ¿no? Que es la reacción, es una reacción a drogas que puede conllevar tipo necrosis epidérmica tóxica. Excuse me. Siguiente. El ácido valproico se usa también para crisis de ausencia, parciales tónico-clónico generalizadas, o sea, para todos. Etosuximida para crisis de ausencia, básicamente. O sea, son para crisis complejas. Las benzodiazepinas, básicamente, es para calmarle el estatus epiléptico. Y la profilaxis para evitar otra nueva convulsión. Entonces, de todas estas, siguiente, todas se pueden usar para tanto parciales como simples, menos etosuximida, que es básicamente para crisis de ausencia. Y ahí les he dejado más nombrecitos también para que nos ayuden en el manejo. Está el felbamato, tobimarato, gabapentina. Gabapentina se puede usar para crisis parciales. Oxcarbazepina para crisis parciales. La motrigina, que también se usa por acá para crisis parciales. Siguiente, por favor. Entonces, etosuximida es una que solo se utiliza para crisis de ausencia, no para crisis parciales como el de la pregunta. Siguiente, por favor. Varón de 24 años, mientras dictaba una clase, se queda con la mirada fija, sin pronunciar palabra alguna. Los alumnos de la primera fila refieren a haberlo visto masticar en forma automática. Luego de este evento, recupera la memoria bruscamente y no recuerda el episodio y sigue hablando en su clase. Se le acabó el cassette, dio vuelta al cassette y siguió hablando. ¿Cuál de las siguientes características estaría en contra del diagnóstico de petit mal, que era que sea ausencia? ¿Okay? Entonces, las preguntas tienen como misión repasar el tema y ver qué cosa no está presente. A ver, 24 años para petit mal, ¿está bien? ¿Cuál es tu viejo hijo? 24 años es casi un puber. Gracias. De la edad podría ser algo en contra porque ¿en quiénes se presenta petit mal? En los niños. O sea, más niños que nosotros. Haber mantenido la postura puede presentarse en petit mal. Se puede estar hablando acá y quedarse paradito, con la mirada fija perdida en el espacio paradito. ¿Eso es propio del petit mal? O alguien que tenga petit mal se desmaya, se cae. Mantiene la postura. Perfecto. La masticación durante el episodio. ¿Puede hacer automatismos alguien en petit mal? Sí. Puede estar hablando, moviendo la cabeza o hacer un movimiento de algo, ¿sí? En forma automática. Recuperar bruscamente la conciencia es parte del cuadro. Alguien con petit mal se desconecta, como si le quitaran la pila o apagaran y luego vuelven a aprender. Igualito. Y no recordar el episodio también. Siguiente. Pues, breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia, sin alteración del control postural,
dura segundos y puede repetirse muchas veces por día. Lo malo es pues que si le aparece un petit mal cruzando la pista, ahí sonó, ¿no? Porque está caminando y se queda ahí. Y luego le echan la culpa al metropolitano. Recupera la conciencia bruscamente y no hay ninguna confusión, no queda como cuando uno hace una crisis generalizada, que uno se queda posictal, totalmente borrado el cassette, no se acuerda de nada, no, acá simplemente está hablando, bla, bla, y después sigue hablando tranquilamente, y ese pedacito de tiempo se borró. La edad de esto, del petit mal, usualmente va por los 4 años e inicio de la adolescencia. Es una edad la cual acabamos de terminar hace poquito de pasar y no tiene mayor problema neurológico y responde de forma favorable al tratamiento farmacológico. En teoría, 2/3 de los pacientes en la adolescencia mejoran y remite el cuadro. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, la edad para este paciente sería lo que no estaría teóricamente relacionado con la edad. Obviamente, chicos, en las preguntas no le busquen 5 pies al gato. ¿Alguien de 24 años puede tener petit mal? Sí, podría, pues. 0.00%, pero sí puede haber. Siguiente. Paciente mujer, aquí vamos a ver lo de la esclerosis múltiple que vimos ayer. De 35 años, tiene un cuadro clínico caracterizado por ataxia, visión borrosa y síntomas sensitivos. Le dicen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Le hacen una punción lumbar. ¿Y cuál es el hallazgo más frecuente que esperaría encontrar en esa punción lumbar? Elevación de los linfocitos, proteinorraquia, elevación de la inmunoglobulina G, bandas oligoclonales, elevación de la gamma globulina. A ver, Guadal y Chancay. Chancay contestó bien ayer esa parte. O Alonso dijo algo. ¿Ah? Casquero dijo. Casquero, ¿qué dice Casquero? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 15? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la esclerosis múltiple no se conoce bien la etiología de esta enfermedad. Es una patología autoinmune y es normalmente de un curso ondulante con exacerbaciones y remisiones en su sintomatología. Entonces, como que está mal, se mejora, está más mal, se vuelve a mejorar y vuelve a estar mal posteriormente. La causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y es la forma más frecuente de enfermedad por alteración de la mielina, pero ya no a nivel periférico, sino a nivel del sistema nervioso central. ¿Recuerdan que hubo un locutor de televisión que tuvo esclerosis múltiple, estuvo hospitalizado acá en Cayetano, con esta enfermedad? Mayormente a pacientes entre los 20 y 45 años y fundamentalmente a mujeres un poquito más que a los varones. 20 y 45 años estamos dentro del grupo etario ahorita. Ahí sí. 25 años estamos ahí. Siguiente. Casquero dice la C, la D, muy bien. Síntomas sensitivos, mayormente. Hipoestesia, cosa que va a agarrar. Parestesias, visión borrosa porque hacen neuritis óptica, más o menos 1/3 de los pacientes. Debilidad y síntomas motores, 1/3 de los pacientes. Diplopia, 15% y ataxia, un 11%. Realmente, como comienza pues a desmielinizarse, esta cosa es medio en parches, se puede agarrar muchas áreas y puede haber de todo. Parte sensitiva, parte motora, puede haber ataxia, puede haber diplopia, etc. Y lo que sí a veces nos orienta mucho esto, que un paciente que tiene muchas cosas neurológicas medio extrañas y el nervio óptico se compromete. Ahí uno dice, lo más probable que es una esclerosis múltiple. Siguiente. Bueno, las bandas oligoclonales son las que se encuentran en la punción lumbar. Creo que lo vamos a ver en otra diapositiva el detalle de eso. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes características es un factor de enfermedad más severa en la esclerosis múltiple?
ser mujer, debut en edad temprana, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas, lesiones únicas en la resonancia, largo intervalo entre los episodios, los dos primeros, brotes. ¿Cuál creen ustedes que es un factor más severo, de acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita? Uno dice que puede ser la B, de debut en edad temprana. ¿Sí? Ya. Otro dicen la C, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas. Guadal Chancay, ¿qué dice? C, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas. Siguiente, por favor. Entonces, marcador de mal, la B, ¿ya? Es B y C. Factores pronósticos que empiecen una evolución mala, o sea, más severa, es, si normalmente es mujeres, ser varón es más mal pronóstico. Si va entre los 20 y los 45, en teoría, lo que mencionan ahí es que si es en edad más avanzada, como que va más rápido la enfermedad. Es lo que menciona la literatura. Si la enfermedad es progresiva, en teoría es una enfermedad ondulante, que va y que viene. Si va progresivamente, eso tiene un mal pronóstico, es más severo. Síntomas o signos motores y cerebrosos en el debut va más mal porque se supone que está comprometiendo el área cerebrosa mucho mayor. Escasa recuperación de un brote, en teoría como que recupera bastante, mucho de lo que bajó. Corto intervalo entre los dos primeros brotes, como que no hay mucho espacio de estar bien. Y que múltiples lesiones en resonancia magnética en el debut implica pues mayor compromiso en el paciente. La peor es la que es progresiva. Es siempre decaída. Claro. Había otro tipo de evolución. Dividí en cuatro tipos de evolución. No, lo que tú mencionas está bien. La que va más feo, la más mal es la que progresa. La que siempre progresa. Pero había otra que creo que era la que se convertía de progresiva con recaída. Esa es la que yo le decía. Hay una que es progresiva con recaída, que es peor aún que la que siempre es progresiva. Estás mencionando para ver algunas formas de esclerosis múltiple, la que viene con remisiones completas y vuelve a empezar otra vez el cuadro, eso no va tan mal. La que va en bajada o progresivamente constante está cada vez más mal, esa tiene un mal pronóstico. Y la otra que tú mencionas es la que mejora, se pone mal, baja, se pone más mal, y mejora un poquito y más bajo. Claro, pero en esa que mencionas es correcto, pero los intervalos de estar bien son mucho más cortos. Es muy similar a la que rápidamente progresa, con la diferencia que el paciente como que lo tienes un poco mejor un buen tiempo y mejora. Siguiente, por favor. Menor de 40 o 45. Bien, en el líquido cefalorraquídeo aparece una ligera elevación de los linfocitos, que no me llama la atención, porque acuérdense que siempre que haya irritación meningia puede haber linfocitos altos o algo ahí. Las proteínas totales van a incrementar y aumenta las gamma globulinas en 70%, elevación de la IgG en 80% y bandas oligoclonales en más del 90%. Entonces voy a encontrar en el líquido cefalorraquídeo bandas oligoclonales, voy a encontrar IgG aumentada y gamma globulinas también aumentadas. O sea, todo va a estar aumentado a ese nivel. No es patognomónico esto para pensar en esclerosis múltiple,
Por eso que las lesiones que se encuentran mucho en la resonancia magnética es mucho más sensible para hacer el diagnóstico. Las bandas oligoclonales, como menciona ahí, lo que nos dicen es, ¿sabes qué? Aquí en tu sistema nervioso hay actividad inmunológica de acá. O sea, un cuadro inmune es lo que está ocurriendo. Por eso que aparecen esas bandas oligoclonales. O sea, puede ser muchas enfermedades que causen inflamación, como por ejemplo, si alguien tiene sífilis, ¿okay? A nivel del sistema nervioso central, sífilis puede causar problemas autoinmunes, y eso va a ser incremento de las bandas oligoclonales. Simplemente, banda oligoclonal es igual a inmunidad alterada en esa zona. Por eso es que más sensible es la resonancia magnética, más que las bandas oligoclonales que vimos ayer. ¿Okay? La panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación mortal del sarampión. Entonces también el sarampión, SIDA, nos puede dar compromiso inmunológico del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas nos da más mal pronóstico o una enfermedad más severa de la esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. La triada oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional es propia de un Wernicke, una encefalopatía hipercápnica, de Pellagra, anemia megaloblástica, encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, hay oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional. A ver, los que han tenido un paciente con esa sintomatología, ¿a poco iba a decir los que han tenido esa sintomatología? Jamás. ¿Qué es? Al siguiente, por favor. Puede haber deterioro cognitivo en muchos pacientes, por ejemplo, en los alcohólicos, en los malnutridos, deficiencia vitamínica, B1. Lo que produce la tiamina es deterioro del metabolismo cerebral de la glucosa y es una posibilidad de neurotoxicidad involucrada con el glutamato, en teoría. ¿Okay? Lo que estamos viendo, lo que dice la pregunta es una encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke, que está justamente en este tipo de pacientes, la lesión está a nivel periventricular, simétrico, y afecta pues el tálamo, el hipotálamo, toda la parte que ven ustedes acá, sustancia gris, cuarto ventrículo, vértice cerebeloso. Por eso que hay pues oftalmoparesia, hay ataxia y síndrome confusional. Esto lo vamos a ver, o lo que hemos visto siempre son en pacientes alcohólicos. ¿Okay? Y alguien me puede decir por qué le tienen que dar primero la tiamina y después la dextrosa. No me digan porque el CIS tiene dextrosa y no tiene tiamina. ¿Ah? Porque no va a poder. No puede metabolizar glucosa. Entonces, ¿qué hace la glucosa? ¿Qué hace la glucosa? Va anaerobios. Entonces, como que no van a poder, o sea, no le van a poder darle la glucosa al cerebro, que el cerebro necesita glucosa para poder funcionar. Las neuronas sin glucosa no funcionan. Siguiente. Entonces, le están dando algo que por gusto. Encefalopatía de Wernicke, 17 letra A. Muy bien, Chancay. Siguiente. A ver, paciente mujer de 34 años que luego de 2 meses de haber presentado un accidente de tránsito con exposición de masa cerebral presenta cefalea intensa y fiebre. En la resonancia magnética se observa una lesión compatible con un absceso cerebral. El tratamiento de elección sería ceftriaxona metronidazol, vancomicina y imipenem, clindamicina más vancomicina, imipenem más clindamicina, vancomicina más metronidazol. ¿Cuál de las 5 y por qué?
Y tenemos todos los medicamentos, ¿ah? Tenemos todo. Tenemos Ceftria, Metro, Banco, Imipenem, Clinda, todo ahí. Tenemos donación, así que nos sobran los medicamentos. ¿Cómo usamos? A ver, menciona la E, vancomicina, metronidazol. ¿Por qué? ¿Quién dijo E? Aldo. A ver, Aldo, ¿por qué la E? Más o menos. Otro más. Está bien. A ver, miren chicos. En las preguntas del ENAM o en preguntas en general, cuando se dan datos extras son por algo. ¿Ok? Ya no es esta pregunta para el ENAM, en teoría con las nuevas normas que tenemos de hacer preguntas en forma internacional, debería ser paciente post accidente de tránsito con exposición de masa encefálica. Me como las dos primeras líneas del esto. Entonces, si este paciente tuvo un accidente de tránsito y el cerebro se le abrió, ¿okay? Estuvo con la masa encefálica fuera, con los bichos del medio ambiente, las bacterias del ambiente se puede haber metido, luego ha llegado a un hospital, y en el hospital el cerebro también ha estado afuera, abierto, y ha tenido un montón de bacterias intrahospitalarias que se pueden haber metido. ¿Okay? Entonces, ese es el primer pensamiento, ¿para qué me han puesto la masa cerebral que se expone? Entonces, ahí ya como que se extracciona, que sería mi indicación inicial, podemos cambiarlo por vancomicina. Esa es la razón, una. El tiempo realmente no interesa mucho porque se puede meter pues una sola bacteria y el absceso se forma mucho tiempo a veces para poder hacer alguna lesión. Hay gente que vino o que viene con abscesos cerebrales de 1 mes o 2 meses de evolución. Nosotros tuvimos acá un paciente, un señor que no entraba en la cama, que 2,5 metros, que era vigilante, y al señor le dieron un balazo y el balazo entró por el ojo así, en la calle, y vino con su absceso. Lo habían operado todo en esa época, y en el absceso lo operan aquí en el hospital, sacaron tierrita, vidriecitos, porque el señor estuvo en el suelo, y todo, con bala y todo en el suelo se había metido adentro y se había quedado dentro la tierrita. Lo habían operado en otro hospital. Entonces el charro lo operó acá, y salieron 2 pelotas de ping-pong, 2 pelotas de pus. Entonces, para ahí, metronidazol, ¿por qué van a usar y no clindamicina? Menciona algo que metronidazol entra mejor que clindamicina en la barrera hematoencefálica. Es una razón, aunque clinda también entra bien, porque acuérdense que para toxoplasma se usa clindamicina y eso tiene que entrar al cerebro. Hay otra razón más. ¿Cómo es el medio interno de un absceso? ¿Cómo es su pH? Ácido. Y en pH ácido, entre metro y clinda, metro trabaja mejor. Metro se da en abscesos porque metro trabaja en pHs ácidos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuál de los siguientes estados no es un factor de riesgo para trombosis venosa? La E. Estoy explicando banco, metro, 2 horas. La E. Has hecho una crisis de ausencia. Un petit mal. ¿Cuál de los siguientes estados no es un factor de riesgo para trombosis venosa? Estar embarazada, usar anticonceptivos orales, tener trombocitopenias, sobrehidratación en los ancianos. Preguntan en Chancay, ¿y cómo van con Clinda? Supongo que bien. En teoría, clindamicina para abscesos cerebrales no está indicado como primera opción. Se está indicado Clinda como opción alterna o como segunda línea. Metronidazol es lo que se debería de utilizar. Anemia células falciformes. ¿Cuál de esas 5 creen ustedes? Pregunta 19, Guaral, Chancay, Lima. ¿Creen ustedes que de las 5 no es un factor para trombosis venosa? A ver, ¿cuál sí es?
El embarazo, de nada, Chancay. ¿El embarazo qué más? Anticonceptivos orales. Siguiente, por favor. Entonces, causas, hay infecciones que pueden causar trombosis. ¿Qué infección puede causar una trombosis? Una meningococemia podría causar micotrombos. Embarazo, puerperio. Y eso es interesante, un dato que no se conoce mucho, no se da mucho, deshidratación en ancianos puede causar trombosis. Pero aparentemente podría ser incluso todo un factor medio confusor, porque el anciano para postrado, más de la postración, pero según unos estudios dice que la deshidratación también. Las coagulopatías, cuando hay trombocitosis o trombocitopenia en ambos extremos, puede causar trombosis, tumores, anemia celular falciforme, hemoglobinuria paroxística nocturna, traumatismos, y menos frecuentes, gente que tenga abuso de drogas, síndromes paraneoplásicos. Los de abuso de drogas obviamente se van inoculando y pueden causar trombos por lesiones de los vasos. Siguiente, por favor. Entonces, sobredotación en ancianos para indicar que deshidratarlos puede ser factor de riesgo. Siguiente. Sí. Acuérdate que dentro de lo que es la parte, tenemos dos cosas, los factores de coagulación, que están por todos los factores, y los factores de la agregación. Ahí están las plaquetas. Entonces, ahí lo que tú vas a tener son los factores que van a condicionar el trombo con la poca plaqueta que existe. O sea, no hay un equilibrio. O sea, hay un desequilibrio de esa zona. La parte fisiopatológica exacta te la traigo también. Esa es la idea. Pregunta 20. Paciente de 65 años con trastorno del sensorio en mi pared derecha. Se le encuentra PAD 200 con 100. Se diagnostica hemorragia intraparenquimal focal hipertensiva. ¿Cuál es lo más frecuente que ocurre este tipo de eventos? En el putamen, en el tálamo, en la protuberancia, en el cerebelo o en el mesencéfalo. Siguiente, por favor. Dentro de la patología, la putamen está muy bien, Chancay. Dentro de lo que es la parte hipertensiva, cuando existen hemorragias intraparenquimales, vamos a encontrar que la zona donde existen las lesiones no son mucho a nivel del tronco, la parte de protuberancia, tampoco la parte del cerebelo, mayormente es en el putamen. ¿Okay? Se han producido también, o se pueden haber producido, rupturas chiquitas de vasos pequeños, ¿okay? Y menos frecuencia de vasos superficiales. Siguiente, por favor. Y vamos a encontrar, pues, dependiendo de qué zona está alterada, vamos a ver qué déficit va a tener nuestro paciente. Si una hemorragia en el putamen masiva, lo que es trastorno del nivel de conciencia, hemiparesia, con menor frecuencia hemipoestesia contralateral, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, con conservación de los reflejos del tronco, o sea, mira la lesión. En el tálamo también hay trastorno del nivel de conciencia, la hemiparesia, porque hay afectación de la cápsula interna, y un síndrome talámico que afecta la sensibilidad de mi cuerpo contralateral. Y los ojos acá en la parte del tálamo miran hacia abajo y hacia adentro. En la hemorragia pontina, aquí cursa con coma, pupilas pequeñas, pero son reactivas, respuesta oculocefálica y oculovestibular
no están ausentes. Y la cerebelosa va a haber acá vómitos, inestabilidad de la máquina, todo lo que es la parte cerebelosa comprometida. Siguiente. Entonces lo más frecuente es el putame. Siguiente. Seguimos, descansamos 10 minutos. No que igual, no descansamos, seguimos. Seguimos. Ok. Pregunta 21. Paciente varón de 65 años acude por presentar un cuadro sugerente de meningitis. Miren la edad. Además se encuentra romboencefalitis en el examen físico. ¿Qué fármacos deben estar empíricamente en la terapia instaurada? Miren que la pregunta no dice solamente esos fármacos, ¿ah? Sino qué fármacos dentro de toda la terapia también tienen que estar presentes. Ceftriampi, Ampiaciclovir, Vancoampi, Meropenem, pipetazo, para los que les gusta el pipetazo, que es lo máximo, una super bomba, y que pipetazo es más que Meropenem, ¿ok? Es el Chernobyl de los antibióticos, más aciclovir. A ver, Guaral, Chancay y Lima, ¿cuál escogen ustedes, chicos? Ceftriampi. ¿Alguien más? Ceftriampi. A ver, Guaral dice ceftriaxona ampicilina. Entonces la primera pregunta que habría que hacer, Chancay dice lo mismo. La primera pregunta que hay que hacer, chicos, es sí. Eso vamos a hacerlo ahorita. Es una alteración, ahorita vamos a verlo ahorita en detalle. Antes de ver eso es, ¿quién lo produce? Romboencefalitis. Listeria es uno que produce. ¿Otro más? ¿Nada más? ¿Solito? Herpes. Pues son dos que pueden producir romboencefalitis. Tienen que estar AMPI para la listeria y para el herpes aciclovir. Siguiente. Entonces tenemos ahí dos. La siguiente, por favor. En la romboencefalitis lo que vamos a encontrar es, aparte de encefalitis, compromiso del tronco encefálico. O sea, todo compromiso a nivel del tronco, vamos a encontrar varias cosas que nos van a hacer sugerencia de dos cosas, o listeria o herpes. Es el cuadro, acá nos ha puesto un poco el cuadro de lo que es listeria. Entonces agarra el tronco encefálico y puede durar en promedio 4 días con fiebre, cefalea, náuseas. Luego hay paresia de pares craneales. ¿Okay? Es lo más común afectados el 7, el 6 y el 9. Los cultivos ayudan más o menos un 60%, hablando de hemocultivos, y el líquido cefalorraquídeos hasta un 40% para listeria. Entonces, ampicilina, vamos a ver ahí, y requerimos 3 semanas de tratamiento. Si hay romboencefalitis, se requiere una dosis elevada por un mínimo de 6 semanas. Y algunos recomiendan darle aminoglicosio para hacer sinergia. Pero con ese aminoglicosio se pueden dar pues máximo unos 10 días para evitar un mayor daño nefrológico. La anterior, por favor, porque la anterior creo que estaba el daño por herpes. Acá está. El herpes también causa encefalitis esporádica. Acuérdense que el herpes 1 causa encefalitis en adultos y el herpes 2 en niños.
sea, el canal vaginal, el canal del parto, tiene herpes 2. De los bebitos que nacen con encefalitis por herpes, pueden ser herpes 2 principalmente. ¿Okay? ¿Los adultos les pueden dar encefalitis por herpes 2? Sí. ¿Por qué? Investiguen. Expliquen a sus compañeras, por favor, que me entiendan. Se puede encontrar todo lo que es nivel de tronco, también más lóbulo frontal y temporal, a nivel del daño de herpes virus. Un PCR líquido es bastante sensible y altamente específico. Cuando ustedes vean herpes, un solo cuadro que vean, se les queda grabado o ven la placa. La placa de herpes en resonancia es compromiso del lóbulo temporal, principalmente. Siempre les digo, como se hacen un plato, ponen puré en el plato, agarren una cuchara y muevan ese puré. Como queda, así se ve la resonancia. Se ve una masa blanca, todo licuado en esa zona. Es típico, eso es herpes. Y el deterioro es progresivo. Yo tengo la experiencia de herpes suaves, por decirlo así, porque he visto todos los herpes que están mal en 2 o 3 días, están en ventilación mecánica, es bien progresivo. Dicen que existe herpes más simple, que realmente no sé quién los ha visto, pero sí existe. Pero eso me imagino que deben ser, o lo que son realmente, que se detectan tempranamente. Con una punción lumbar ante primera sospecha y empiezan el aciclovir. Cuando empezamos a aciclovir en herpes, básicamente es para detener el avance, no mejora. Lo que ya se malogró, malogrado se queda. Siguiente. Listeria puede causar convulsiones, déficit focal, y acá está la parte de la responsabilidad más fácil. En resumen, hay ataxia, hay parálisis de pares craneales y nixtagmos. En el tronco salen pues los pares craneales. Ataxia y nixtagmos. Siguiente. La respuesta sería, dentro de la terapia que se va a instaurar, también tiene que estar AMPI y también tiene que estar aciclovir. ¿Por qué? Que pongamos un poco más detallada la pregunta. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? No, tampoco podría preguntar la terapia estándar, porque la terapia estándar, muchos me dirían, doctor, pero el Sanford dice, banco, ceftria, AMPI. Ahí dice, ¿qué fármacos deben estar empíricamente en la terapia instaurar? O sea, tienen que estar dentro de lo que vas a instaurarle, ¿qué tiene que estar ahí metido? No tiene solamente, pero está bien, vamos a hacer la corrección para la pregunta, para el próximo año. Especificar. Ya. Pues está bien la corrección, pero en teoría, bueno, esa es la idea que se entendía, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos de los siguientes debe estar dentro de toda la terapia que se va a instaurar? Siguiente. ¿Sí? Para entenderla mejor y evitar malos entendidos. A ver, chicos, es común la ausencia de signos meningios